Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, ¿qué tal, amiguitos del código, de la programación, de Arduino? Otra semana más, aquí estoy en un nuevo capítulo del podcast La Tecnología para Todos. Como siempre, aquí con vosotros. Últimamente no fallo a la fecha, no, a mi compromiso semanal de publicar un capítulo. Y bueno, hoy va a ser un capítulo, como siempre, para mí todos los capítulos son especiales, pero quizá hoy un puntito más. ¿Por qué? Porque por fin, después de tantos años, voy a hablaros de el Arduino Uno. Manda narices que tantos años haciendo podcast sobre Arduino y que no haya dedicado ni un artículo ni un podcast a hablar del buque insignia de la marca. Y lo voy a hacer de una manera muy especial, haciendo pues una retrospectiva de dónde viene, cuáles son los orígenes del Arduino Uno y cuál ha sido su evolución a lo largo del tiempo, porque yo creo que todos que estáis escuchando esto, bueno, de una manera o de otra, ya conocéis esta maravillosa placa que yo aconsejo siempre para iniciarse. Pero antes quiero hablarte de un personaje bastante curioso que quizás si tú estás suscrito a mi lista de correo, pues ya hayas oído hablar de él. Y es Albert, es un personaje de la farándula de mi pueblo, de Majadahonda. Y es muy peculiar. Si te pilla por medio de la Gran Vía, que es la calle principal de mi pueblo, pues la verdad es que estás perdido, si te conoce, claro. Comienza a hablarte de tu familia, de su familia y hasta de cuando la tía Sebe, que era una señora que tenía un kiosco de chuches en los jardinillos, pues eso, nos acercábamos ahí al kiosco y nos hinchábamos a comer chucherías. Vamos, media hora hecha seguro con él hablando de cosas del pasado. Pues Albert, ahí donde lo ves, según la apariencia que tiene, pues engaña y un montón, me explico. Siempre va con unos pantalones de pinza un tanto roñosos, de esos que se ven en las películas de Berlanga de la posguerra. Solo le falta la cuerda a modo de cinturón. En la parte de arriba siempre lleva una camisa a cuadros. Tiene diferentes colores y en diferentes modelos, de manga corta para el verano y de manga larga para el invierno. Pero los cuadros no faltan. Eso sí, el típico lamparón de aceite del aperitivo tampoco le falta, viene siempre de serie. Y sus más famosos zapatos castellanos. Vamos, todo un person de mi pueblo. Ahora, cuando vas a tomar una caña con él y paga, no te imaginas lo que sale de su bolsillo. El típico fajo de billetes de todos los colores. Incluso las malas lenguas hablan de haber visto billetes en peligro de extinción como los de 200 euros, porque yo no he visto todavía ninguno. No sé si tú lo habrás visto. Porque poca gente sabe que Albert tiene mucha pasta. Bueno, su familia es la que tiene pasta. Él lo único que hace es gastarlo, y bien gastado. Me refiero al dinero, claro. Y es que las apariencias engañan. Y si no, que se lo digan a Jorge López, un alumno del curso de Arduino, que dejó el siguiente comentario hace ya unos cuantos días. Te lo leo tal cual lo puso. Buenas tardes, Luis. Si te soy sincero, al principio pensaba que el curso no iba a ser lo que yo esperaba y que era dinero perdido. Las primeras lecciones me resultaron muy básicas, ya que tenía algunas nociones y bastante experiencia en corta pega, por lo que terminé aburriéndome y dejándolo. Con esto del confinamiento lo volví a coger y hace varios temas que, lo explicado, ha adelantado a lo que sabía. Cada vez me parecen más interesantes las lecciones y la forma de explicarlas es muy didáctica y amena. Los comentarios de otros compañeros te hacen pensar en cosas que no te habías dado cuenta. Me falta el 80% del curso, más el nuevo curso que has publicado, y estoy seguro que ha sido un dinero muy bien invertido. También me leo los correos hasta la parte de venta, ya que son entretenidos. En fin, enhorabuena y gracias por tu interés y dedicación. El comentario lo puedes encontrar en el módulo 5, en la lección 7, en el ejemplo con los pines PWM. Puedes verlo si entras al enlace que te voy a dejar en las notas de este capítulo, que es campus.programarfacil.com.
Ahora sí, vamos a empezar con el podcast de Arduino Uno. Bien, vamos a empezar para todos aquellos que llegan nuevos a este podcast explicando qué es Arduino y, Arduino Uno, me voy a centrar en esta placa, y para qué sirve. Bueno, es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega 328P. Es una de las más conocidas y usadas de la extensa familia de placas de Arduino, siendo una mejora de un diseño anterior que es el Arduino Due 1009, que mantiene el 100% de compatibilidad y muestra algunos cambios significativos en su diseño, pero de eso hablaremos más tarde. Su nombre Uno, que en italiano significa lo mismo que en español, es decir, uno, fue seleccionado para marcar el lanzamiento de la versión 1.0 del software, es decir, del IDE de Arduino. Su fama dentro de la familia de Arduino se debe a varios factores, entre los que se encuentran el bajo precio, es una de las placas de desarrollo más económicas del mercado, compatibilidad, la posición de sus cabezales hace que sea compatible con casi todos los shields y accesorios de Arduino existentes, presencia en kits de desarrollo, la mayoría de los kits de Arduino se basan en esta placa, fácil de utilizar, al igual que la mayoría de las placas de Arduino es extremadamente simple implementar prototipos con ella, robusta, es posible utilizarla sin mucha preocupación ya que en el peor de los casos se puede reemplazar el microcontrolador. En los modelos, eso sí, en los modelos que utilizan encapsulados DIP. Y todo esto hace que sea una de las placas favoritas para iniciarse en el mundo de Arduino, en el mundo de la programación, en el mundo de la electrónica, y es la que yo recomiendo en mis formaciones. Muy bien, todos estos factores son la leche, pero ¿para qué sirve un Arduino Uno R3? Nunca hay que perder de foco del objetivo que pretenden todas las placas de Arduino. Y ese objetivo es poder programar un microcontrolador de una manera muy sencilla. Dicho esto, un Arduino Uno se puede utilizar para lo que quieras. Basta escribir en Google proyectos con Arduino para obtener cientos y miles y millones de resultados con los más variopintos proyectos. Desde un simple dado electrónico hasta un robot de Arduino controlado por Bluetooth. El límite lo pone tu imaginación. Sé que dicho así suena un poco a especulación o especulativo, pero al final te contaré, en las notas en programarfacil.com, donde está el artículo que acompaña a este podcast, te voy a dejar unos cuantos enlaces de proyectos muy interesantes que he ido comentando y que he ido publicando a lo largo del tiempo en programarfacil.com. Pero claro, ¿de dónde viene Arduino? ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, es Arduino Uno, la versión R3, es lo que es gracias a sus antepasados. Los antecesores hicieron que poco a poco se fuera forjando y perfeccionando hasta llegar a donde ha llegado, a donde está ahora mismo, que es la placa más robusta y popular de Arduino. La evolución de las placas de Arduino se divide en dos etapas. La primera etapa sería Arduino Serial, son primeras placas de Arduino, utilizan una interfaz RS232 para comunicarse con el ordenador. Y la segunda etapa es Arduino USB. Estas placas sustituyen la interfaz RS232 por un puerto USB para simplificar el proceso de grabado y comunicación con el ordenador. Me refiero al proceso de grabado del programa en la memoria del microcontrolador. Veamos ahora cada una de las placas que conforman estas etapas para apreciar el proceso de depuración y perfeccionamiento. Empezamos por Arduino Serial. Las primeras placas derivadas del proyecto Arduino fueron conocidas como Arduino Serial y Arduino Serial versión 2.0. Una revisión, esta última versión es una revisión mejorada de la primera. Fueron presentadas en sociedad más o menos en los años 2005 y 2006. El término serial se debe a que para grabar el programa se utiliza el protocolo serie RS232 mediante un puerto serie. Teniendo en cuenta que los ordenadores modernos no traen ya estos puertos, también llamados puertos COM, es necesario utilizar un adaptador USB RS232 para programar esta placa. Y estas serían las dos versiones iniciales de Arduino, de donde surgió todo, digamos, el caldo primigenio, o como se diga, el caldo de cultivo donde surgió lo que se conoce ahora como la plataforma de Arduino. Luego vino Arduino USB.
Y es que utilizar un dispositivo que emplee un puerto serie, el RS232, hoy en día puede ser bastante complicado, sobre todo porque actualmente no vas a encontrar ordenadores con este tipo de puertos. Si necesitas programar una placa con puerto RS232, tendrás que utilizar un adaptador USB RS232, no queda otra. Para complicar más el tema, y te lo cuento por experiencia personal, en ocasiones estos adaptadores no son capaces de suministrar la corriente necesaria y se dañan fácilmente. Todos estos inconvenientes provocaron que el próximo salto de Arduino fuera la sustitución del puerto RS232 por un puerto USB. Teniendo en cuenta que se necesita una comunicación serie utilizando un puerto USB, se empleó un chip que se llama FTDI y es el FT232BM. Este chip es capaz de emular un puerto serie utilizando un puerto USB. Vamos, que es algo así como un adaptador. A diferencia de la mayoría de los adaptadores USB serie, este chip utiliza niveles lógicos TTL para la comunicación, por lo tanto, se puede conectar directamente al microcontrolador. Este chip es la base de la interfaz de programación de varios Arduinos USB. Es importante destacar que actualmente este componente es considerado obsoleto y no se utiliza. Y así se inició la era con la que se conoce a día de hoy los Arduino USB. Las primeras placas que vieron la luz fue Arduino USB y Arduino USB versión 2.0. La primera placa en explorar este cambio fue nombrada precisamente así, Arduino USB. Esta placa marcó varias pautas, ya que también fue la primera en ser etiquetada como Arduino en la propia placa. Venía serigrafiada dentro de la placa como Arduino. El Arduino USB fue distribuido principalmente como un kit de ensamblaje, es decir, no venía todo ensamblado. Te proporcionaban el circuito impreso y los componentes y tú te encargabas de ensamblarlo todo. Te voy a dejar también unos enlaces donde puedes ver paso a paso el tutorial que tienen publicado en Arduino para ensamblar todos los componentes. Esta primera versión resultó tener un error en la conexión de los pines del puerto USB. Por suerte, este error fue detectado y corregido en su segunda versión, que es la versión Arduino USB versión 2.0. De aquí pasamos a otra nueva versión que se llama Arduino Extreme. Y es que el Arduino USB 2.0 fue seguido por Arduino Extreme aportando algunos cambios sustanciales e importantes. El primero, utiliza más componentes SMD, es decir, montaje superficial, que las placas de Arduino USB previas. Trae cabezales de pines hembra en lugar de machos. Algo muy curioso es que el Arduino USB y el Arduino USB 2.0 tenía cabezales macho en vez de cabezales hembra como los que conocemos actualmente todos. También incorporó los LED TX y RX que indican cuándo hay datos siendo enviados desde el ordenador a la placa o desde la placa al ordenador. Arduino Extreme V2 vino después con algunas modificaciones menores como agregar un plano a tierra mallado en la PCB y se incluyó la URL de arduino.cc en la serigrafía de la placa. Ya esto es común en todas las placas que compramos. La siguiente placa en la lista es Arduino NG240. Su nombre significa nueva generación y trajo consigo un grupo de cambios bastante significativos. Cambia el FTDI, el FT232BM, del cual he hablado antes, por el FT232RL. Incluye un LED conectado al pin digital 13, ya lo vemos en esta versión y que se ha mantenido en las versiones posteriores. Sustituye el microcontrolador ATmega 8 por el ATmega 168, aunque el primero puede ser utilizado sin ningún inconveniente. Luego pasamos al Arduino 10.000. Fue lanzado como conmemoración de la fabricación de las 10.000 placas de Arduino. Precisamente 10.000 significa 10.000 en italiano. También trajo bastantes novedades. En primer lugar, elimina la necesidad de reiniciar la placa manualmente, ya que permite realizarlo desde el propio ordenador, algo que se tenía que hacer con las versiones anteriores. El regulador, que en modelos anteriores era el 7805, se cambió por un tipo low drop, que es el MC33269, que redujo el consumo de la placa cuando ésta era energizada o alimentada utilizando el conector jack. También se agregó un fusible rearmable o polifuse como medio de protección del puerto USB del ordenador ante posibles cortocircuitos.
El cabezal de alimentación, el power, fue modificado para incluir un pin con 3,3 voltios y esto se ha ido también manteniendo a lo largo del tiempo y en las nuevas placas. Luego vino la placa Arduino 2009, que ya nos empieza a sonar un poquito más. Y es que se fue lanzada en el año 2009 y precisamente 2009 significa eso, 2009 en italiano. También se introdujeron un grupo de mejoras importantes. Bueno, el primero es que empezó ya a utilizar el microcontrolador ATmega 328P que actualmente se utiliza en los Arduino Uno. Este cuenta con 32 KB de memoria de programa y 2 KB de memoria de datos, doblando la capacidad del ATmega 168 en ambos casos. Es como ya te he dicho, el microcontrolador que actualmente utiliza el Arduino Uno. Se elimina el jumper de selección de alimentación, ya que la placa automáticamente selecciona la fuente a utilizar, ya sea el USB o el conector jack. En las versiones anteriores teníamos un jumper y le teníamos que decir qué alimentación queremos utilizar. También permite deshabilitar el autorreinicio mediante una pista fácil de cortar y posee un jumper soldable que permite reactivarlo. Luego viene por fin ya el Arduino Uno R3. Y es que posiblemente la placa de Arduino más robusta de la actualidad, pero gracias a todas las versiones anteriores. Al final es idéntica a la 2009, pero utiliza un microcontrolador ATmega 8U2 en la versión 1, la REP 1, o el ATmega 16U2 en la REP 2 y en la REP 3, que son las que más utilizamos, como interfaz USB serie en lugar del chip FT232RL. Esto es lo mismo que sucedía con el Arduino Mega, es decir, al final vas a tener dos microcontroladores, uno para la interfaz USB serie y otro como cerebro de la placa. Lo que pasa es que con el proyecto que os presenté la semana pasada con el Arduino Mega se podrían utilizar los dos microcontroladores pues para hacer lo que queramos. Con respecto a los pines, tiene 14 pines digitales, tiene 6 entradas analógicas de 16 bits, nombradas del A0 al A5, los pines del del 0 al 13. También pues el puerto serie, puerto de comunicación serie, que se suele llamar, lo solemos llamar serial, y que utiliza los pines digitales 0 y 1 para la recepción y transmisión de datos respectivamente. Utilizando este puerto es posible comunicarse con el ordenador o con otro dispositivo conectado a los pines 0 y 1. También dispone de bus SPI, bus I2C y el microcontrolador, el ATmega 328P, que es el cerebro del Arduino. Si echas un vistazo al esquema de Arduino 1, que lo puedes descargar de la web oficial, podrás notar que esté conectado directamente a los cabezales de pines digitales y analógicos. La hoja de características técnicas, pues eso, tienes todas las características técnicas, pero las más importantes es que tiene 32 KB de memoria flash, es decir, donde podemos cargar los programas, 2 KB de memoria de datos o memoria SRAM, 1 KB de memoria EEPROM, una frecuencia de CPU máxima de 16 MHz. Esto, si recuerdas, cuando lo estuvimos viendo con el Arduino Mega, viene establecido por el cristal oscilador o el resonador cerámico que incluyen estas placas. Y luego el voltaje de operación máximo es 6 voltios, aunque se recomienda no superar los 5 voltios. En pocas palabras y sin liarte, el ATmega 328 es el cerebro de la placa, ya que graba, almacena y ejecuta el código programado dentro de la placa. Luego, como siempre, tiene un conector USB que nos va a permitir alimentar y cargar el programa, un conector jack, que es un conector que nos va a permitir alimentar la placa entre 7 y 12 voltios. También tiene reguladores de voltaje que nos permite alimentarlo con un voltaje superior al que admite el microcontrolador y de este modo no quemar el chip. Luego también los cristales oscilador y resonador, todo esto también lo tienes en el artículo que acompaña a este podcast, y los típicos LEDs integrados dentro del Arduino Uno. Uno es el LED de on, que nos va a decir si está conectado o no está conectado, o sea, si tiene alimentación o no tiene alimentación. El LED TX-RX, que nos informa si está recibiendo o enviando información. Y el LED integrado, que es el que está conectado con el pin
13. También tiene un botón de reinicio. Y algo muy importante, ¿cómo podemos alimentar un Arduino Uno? Bueno, pues lo típico es utilizar el puerto USB, lo vamos a conectar con 5 voltios y a la vez que alimentamos nos va a permitir cargar un programa. Y es muy útil cuando estamos desarrollando, cuando estamos creando ese prototipo. Una vez que ya lo hemos terminado y todo funciona bien, podemos seguir alimentándolo por el puerto USB, utilizando por ejemplo un cargador de móvil de 5 voltios y 1 amperio. O podemos utilizar el conector jack para ver si, pues, por ejemplo, si queremos hacerlo con pilas o con otro cargador que no sea USB. También podemos utilizar los pines GND y UBean. En el caso del conector jack y los pines GND y UBean, podemos utilizar un voltaje de entre 7 y 12 voltios. Dentro del artículo también hablo dónde comprar el Arduino Uno, como siempre. Vuelvo a repetir con el tema del Arduino Mega. Hay Arduinos originales y Arduinos copias. Arduino, ya sea el 1, el Mega o el que sea, es hardware libre. Esto quiere decir que tenemos nuestros esquemas, que tenemos todo a nuestra disposición por si queremos fabricarnos nosotros mismos nuestro Arduino, que luego hablaré un poco de un proyecto que hay por ahí que puede resultar interesante. Esto que ha hecho que muchos fabricantes hayan desarrollado sus propias placas basándose en estos esquemáticos y venden bajo su propia marca Arduinos. Si vienen de China son más económicos, pues por la mano de obra, porque ahí todo es más barato y muchas veces también porque los componentes son peores. Entonces, mi recomendación es compra todos los chinos que quieras, pero de vez en cuando compra un Arduino original. Esto lo que permitirá es que seguir, que la marca Arduino siga viviendo, siga siendo rentable y continúe desarrollando tanto el IDE de Arduino como la plataforma, como la documentación. Es muy importante ser consciente de lo que conlleva. ¿Dónde compramos? Yo recomiendo siempre acudir a la tienda de Arduino, la tienda oficial, y a partir de ahí comprar los Arduinos originales. ¿Que quieres comprar un Arduino original? También lo puedes hacer en Amazon, en el Marketplace de Amazon, donde también vas a poder comprar Arduinos copias. BricoGeek, totalmente recomendable que se compre en esta tienda, una tienda de frikis para frikis. Y luego, si quieres comprar chinos muy baratos, que tardarán tiempo en llegar, AliExpress. En ese sentido, bueno, tienes una amplia gama de sitios donde comprar. Por último, quiero centrarme en cómo fabricar tu propio Arduino Uno R3, porque se puede. Ya te he dicho, es una plataforma libre Arduino y por lo tanto está totalmente aceptado que te descargues los esquemáticos y la documentación necesaria y fabriques tu propia placa. Estoy seguro que no serás el primero que lo haya hecho. Bueno, hay un montón de placas que se venden. El problema con esta opción es que seguramente no tengas todos los componentes necesarios y puede que te cueste mucho más comprarlos por separado que comprar el Arduino directamente. Claro, tienes que entender que al final estas empresas compran a granel, compran un montón de componentes y le va a salir mucho más económico que si llegas tú o yo, el pardillo de turno, y le pide dame 4 resistencias, 2 condensadores y 4 chorradicas, y te va a decir, bueno, pues esto cuesta tanto, y seguramente cueste más de 20 euros, que es lo que viene a costar un Arduino Uno. Pero bueno, si aún así eres un entusiasta del mundo do yourself y quieres montar tu propio Arduino, déjame darte unos consejos. A la hora de montar de Arduino hay 3 cosas que debes tener en cuenta. Lo primero, el microcontrolador. Tienes que tener el microcontrolador y alguna forma de grabar el bootloader en su memoria. Bootloader va a ser el programa que viene cargado dentro de la memoria y que te va a permitir coger ese código que tienes en el IDE de Arduino. Bueno, esto es todo muy resumido. Va a permitir cargarlo a la memoria flash. Y este, digamos es el eje central de que Arduino se haya convertido en algo tan potente. Y es que nos permite cargar de una manera muy sencilla esto. Bueno, pues para poder crear tu propia placa tienes que tener alguna forma de grabar ese bootloader en la memoria. Puedes pedir prestado un programador AVR o comprarlo, que no merece la pena. Pero hay una opción mucho más económica y es que si tienes otro Arduino, puedes grabar el bootloader a través de ese Arduino. La segunda cosa que tienes que tener en cuenta es el circuito impreso. Tienes que pensar en cómo vas a obtener el circuito impreso. Hay varias opciones. En primer lugar, lo que puedes hacer es realizar tú mismo, utilizando, pues, por ejemplo, la técnica de la plancha u otra similar. Yo personalmente no lo he utilizado, pero sí que he visto vídeos y, bueno, tiene su enjundia. El problema con esta técnica es que solo podrás hacer diseños de una capa.
y todos los circuitos impresos de Arduino son multicapa. Entonces, esto es un verdadero problema. Como segunda opción, para resolver este problema, puedes encargarlo a alguna compañía que preste este servicio, como PCBWay o JLC PCB. Estos dos, digamos, son las empresas más punteras en este sentido. Pero esta alternativa es bastante más cara que la técnica de la plancha, ya te lo digo. Entonces, primero, microcontrolador. Segundo, circuito impreso. Ojo cómo lo vas a hacer. Y tercero, componentes. No todos los componentes son fáciles de obtener. En dependencia de dónde vivas, puede que el precio de algunos componentes sea tan elevado que tengas que desistir de tu intento. Teniendo en cuenta todos estos inconvenientes anteriores, se deduce que reproducir o crear o fabricar uno de los diseños originales de Arduino de forma casera puede ser realmente complejo y además puede ser bastante caro. Por lo tanto, te propongo que eches un vistazo a la placa Arduino Single Cell Serial, la versión 3, también conocida como Severino o S3V3. Te dejaré los enlaces en el artículo que acompaña a este podcast. Como puedes comprobar, en el esquema de la placa Severino, te lo dejaré también todo documentado en el artículo, su diseño es realmente simple y utiliza muy pocos componentes que son fáciles de conseguir. Además, su diseño utiliza una PCB de una sola capa, por lo tanto puede ser realizada con técnicas caseras como la técnica de la plancha e incluso montar la placa en una protoboard y no tener que utilizar una PCB, así que es una muy buena opción. Esta placa no es más que una modificación del Arduino Serial. Los cambios más significativos son: los cabezales de pines fueron modificados para hacerlos compatibles con los Arduinos actuales, aunque el cabezal Power no tiene conectado el pin de 3,3 voltios. Se agregó un jumper que permite habilitar o deshabilitar la comunicación del microcontrolador con el ordenador. Por otra parte, hay otro jumper que permite conectar el pin 4 del puerto RS232 al pin reset del microcontrolador, permitiendo al software de Arduino reiniciarlo automáticamente. Esto evita tener que reiniciar la placa de forma manual utilizando el botón antes de grabar el sketch. Y los LED TX y RX están conectados a las líneas de transmisión y recepción respectivamente. Por lo tanto, estos pestañean cuando se envían o reciben datos desde el microcontrolador, como hacen las placas actuales de Arduino. Y el resto de componentes, ya sean transistores, resistencias, diodos y condensadores, son utilizados para convertir las señales RS232 a TTL, igual que en el modelo original. Y con esto doy por terminado este podcast, esta revisión de un Arduino Uno de toda la historia que ha sido, ha habido durante todo este tiempo que ha estado con nosotros. Aparte, te voy a dejar también en las notas o en el artículo que acompaña a este podcast, te voy a dejar un tutorial de cómo programar un Arduino Uno. Vamos, como siempre, yo creo que ya tenemos el culo pelado de esto, pero te voy a dejar algo muy interesante, que es un contador binario. Es cómo programar un contador binario con 4 LEDs. Lo tienes como siempre todo bien explicadito, paso a paso, para que lo puedas montar en tu casa con tu Arduino Uno. La verdad es que ha sido un placer el poder hablar de esta placa que tantas alegrías nos ha dado a mí, a ti y a tanta gente, a los alumnos que están dentro del campus. Te recuerdo campus.programarfacil.com. Y con esto poco a poco vamos añadiendo más contenido al blog. Sobre todo vamos a ir los ejes principales de Arduino, que son el Arduino Mega, el Arduino Uno. Hablaré de otros tipos de Arduino. Pero la semana que viene voy a traer un invitado también, como siempre digo, invitado especial o programa especial. Para mí es que todo es especial, entonces voy a sustituir lo de especial y voy a decir, pues va a venir un invitado, voy a hacer un programa y todo es especial. Ya lo dejo ahí dicho. Con esto ya sí que ahora me voy a despedir. Encantado de estar de nuevo aquí contigo otra vez, susurrándote al oído y hablándote del Arduino Uno, esta placa tan maravillosa. Como siempre, te convoco a que nos volvamos a escuchar, o me escuches tú a mí, más bien, en la próxima semana. Recuerda, no faltes a la cita y también recuerda que debes ser feliz. Chao.